Bueno, buenas noches, especialmente a vos, Yayo, en esta conferencia, a todos los amigos que nos acompañan. Esta es Bien, una nueva conferencia del ciclo de historia que iniciamos con el maestro Miguel Galván, siguió después por la profesora Gabriela del Corro y Roberto Colimodio, Jorge Mendía, y que va a cerrar el viernes la profesora Elena Luz González Bazán. Eduardo Yayo Pérez Torres, Yayo para todos nosotros, es ingeniero, tiene una vasta trayectoria en el campo de la industria, como industrial, como empresario, como docente y como conferencista. Pero lo que nos interesa aquí es su faceta como historiador. Es prosecretario del Instituto Belgraniano de Salta y autor de, por lo menos, 3 libros, los que yo conozco, que son libros de consulta para cualquiera que quiera abordar la historia argentina de la Guerra de la Independencia. La bandera de Macha, la bandera de Belgrano, una importante investigación que Yayo ha hecho sobre las banderas que fueron resguardadas en Macha después de la derrota de Vilcapugio, el pensamiento político del Congreso de Tucumán y Artigas, la independencia de los pueblos libres. Yayo ha dictado muchas conferencias y ha participado también en numerosas publicaciones con artículos de historia, abordando la problemática de la historia de la Guerra de la Independencia y de la Patria Grande. La conferencia que nos convoca hoy es Güemes y la Guerra de la Independencia. Todo tuyo, Yayo, cuando vos quieras. bien. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es una verdadera alegría estar reunido en un acto, más que acto, en una reivindicación que se hace a la patria grande, porque salimos un poco de esa historia mitrista, esa historia que no nos inculcó o no manifestó la realidad de la patria grande por la cual luchaban San Martín, Bolívar, Sucre, Monteagudo y tantos otros patriotas, sino nos puso en una historia de la patria chica. Entonces, como decía, a nosotros nos educaron en la historia mitrista, la cual desdibujó planificadamente la participación de los jefes de las milicias populares independentistas que lucharon fundamentalmente con nuestra independencia de España. Un ejemplo de esto es el tratamiento histórico que se le da al general Artigas, al cual se lo oculta, a Andresito Guasurarí, al coronel Moldes, que fue un representante, un delegado, un congresal por Salta en el Congreso de Tucumán, al cual no lo dejaron asistir, lo destituyeron, lo metieron preso y lo envenenaron. Un coronel que fue de una concepción federal en el Congreso de Tucumán. Bueno, también a Juana Zurduy de Padilla, Manuel Asensio Padilla, Vicente Camargo, Bernardo de Monteagudo y tantos otros patriotas que lucharon para que esta provincia unida del Río de la Plata sea una nación libre, independiente, en el cual nos podamos desarrollar todo lo que aquí vivíamos. Vamos a ver la participación de Güemes en esta pelea. En Salta, el general Güemes, la historia oficial lo tiene como un caudillo localista que luchó únicamente en el territorio de Salta. Pero Güemes fue un general de la independencia de la Patria Grande y como eso lo desarrollaré a continuación. Hace 2 años fui a un Congreso Nacional de Historia en Cochabamba y ahí me encontré con un libro, de este muchacho Joaquín Aguirre Lavallén, que es este libro, que se llama La Patria Grande, y en el cual pudo recopilar toda la historia de la participación de Güemes en el Alto Perú, de la cual yo no sabía y en ese Congreso de Historia en Cochabamba pude verlo. Allí
con otros escritores bolivianos que trataban el tema del Güemes como un héroe de la independencia, y también presentó, como dije recién, este escritor Aguirre Lavallén, una ponencia sobre Güemes y la Patria Grande, lo cual a mí, como salteño, me llamó la atención de un montón de cosas que yo no conocía. Y, y pudimos ver cómo el general Güemes capacitaba a los patriotas bolivianos para la guerra de la independencia de la Patria Grande, como él lo llamara, y de esta forma quería sublevar a todos los pueblos del Alto Perú para converger junto con San Martín en Lima. El proyecto realista, el proyecto de dominación, era venir del Perú, atravesar Bolivia, llegaba al noroeste argentino, pasar hasta Córdoba, y cuando estén en Córdoba, el ejército realista que estaba en Chile, esto es antes de San Martín, iba también a pasar a Córdoba, tomar Buenos Aires y se iba a acabar la Revolución de Mayo. Ese fue el proyecto realista. San Martín se lo hizo al revés. San Martín directamente planificó ir a Chile, combatir a los realistas y luego ir al Perú. Pero Güemes tenía que acompañarlo por el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y transitar el Perú. Para eso estaba trabajando y capacitando a bastantes guerrilleros altoperuanos. Como por ejemplo a José Miguel Lanza, que lo capacitó en la guerra de guerrilla en Salta, para después pasar a Cochabamba y continuar la lucha por la independencia. Lanza se capacitó en Salta y continuó la lucha por la independencia en Cochabamba. También fueron entrenados en Salta el comandante Eusebio Lira, don Pedro Granera, don Pedro Álvarez, don Matías Valdivia, Miguel Patiño, el otro hermano, José Miguel Lanza, José Manuel Chinchilla, Juan Bautista González, don María López, que fue natural de Chile, don Pedro Marquina, natural del Cusco, don Manuel Ugarte, natural de Lima, don Faustino Acuña, natural de Lambayeque, Perú, Manuel Dávila, también del Cusco, y una lista muy grande para enumerar. Entonces, no es que fue el defensor de la frontera norte, sino que acompañó al proyecto de San Martín y hacer una pinza para llegar a Lima y proclamar las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero luego de la muerte de Güemes, la matanza en el Perú fue muy grande. Se estima que una población en 15 años de lucha se redujo al 35% de lo que en ese momento era la población del Alto Perú, de lo que hoy es Bolivia y el sur del Perú. Pero estos pobladores de Bolivia, del sur del Perú, del norte de Argentina, no se imaginaban nunca que de un mar Caribe, de un río llamado del Plata, de los llanos de Lambayeque, y lleguen ejércitos comandados por un tal Bolívar, por un San Martín, Juan Lavalle y nuestros granaderos que también dieron la batalla en Riobamba, Pichincha, Ayacucho, y de esa forma poder lograr la guerra de la independencia y construir lo que se iba a llamar la Patria Grande. Aunque después vino el libre comercio, que se movía también por los caminos de América, y tratando de fraccionar nuestros pueblos y nuestra Patria Grande. Y de esa forma fue debilitando las economías regionales para transformarlas en república independiente. Y bueno, como decían ahí en el Congreso en Cochabamba, así la Patria Grande se fue al carajo. Pero todavía quedan los caminos del Inca que nos van a permitir continuar lo que queremos continuar, esta integración iberoamericana, para que la Patria Grande pueda existir y pueda llevarse a cabo. Un viejo proyecto de Güemes que pagó con su vida llevar adelante este proyecto cuando fue traicionado por la oligarquía saltojujeña, y bueno,
terminó muerto en una emboscada en la ciudad de Salta y terminó muriendo en medio del monte, en la quebrada de la Orquesta, y cuando le quisieron venir a proponer un título de marqués y entregar tierra y curarlo, prefirió morir por la patria, porque para él morir por la patria era gloria, morir por la patria es gloria. Así que de esa forma selló su vida, se trancó el plan sanmartiniano de subir hasta el Alto Perú y constituir una gran nación hispanoamericana, como podría haber sido, y desgraciadamente San Martín tuvo que regresar y después encontró cambiada la política en Buenos Aires y se tuvo que ir a Europa y exiliar. Pero ese fue el proyecto de Güemes, ese fue el proyecto de San Martín y ese fue el proyecto de construir la patria grande. Así que, como dije recién, si bien nos truncaron y nos fragmentaron en múltiples republiquetas, le toca a nuestra generación y a los que vendrán atrás transitar esos caminos del Inca para llegar a la integración hispanoamericana y de esta forma hacer una nación en la cual podamos vivir en libertad, en independencia y los hombres de esta región podamos vivir en armonía y desarrollando nuestros talentos, nuestra independencia, nuestras industrias, nuestras escuelas y todo aquello que hace al hacer argentino, al hacer boliviano, al hacer peruano, al hacer colombiano, venezolano, al hacer hispanoamericano. Un poco esta es la reflexión que quería llevar adelante. No sé si quieren hacer algunas preguntas, lo podemos hacer, pero yo no quise entrar en muchos detalles sobre la guerra de Güemes, la independencia, la traición, los distintos combates, sino quise poner una reflexión continental de Güemes que muy pocas veces se la tocó y que yo la terminé de visualizar en ese congreso que, como dije hace rato, que tuvimos de historia en Cochabamba, y bueno, y me encontré con este libro de Lavallén, La Patria Grande, en el cual plantea lo mismo que quizás tendríamos que haber planteado los argentinos, pero bueno, la historia mitrista nos planteó otra historia, otras ideas, y desgraciadamente terminamos en múltiples naciones segmentadas y no construimos esa patria con la cual soñó Artigas, San Martín, Bolívar, Sucre y tantos otros patriotas iberoamericanos. No sé si habrá alguna pregunta que quieran hacer, pero estoy a su disposición si hay alguna otra pregunta. Sí, yo me gustaría, si vos podés abordar la relación política y militar de Belgrano y Güemes y la relación de Güemes y Belgrano con San Martín en la Guerra de la Independencia. Bueno, la relación con Belgrano y Güemes fue una relación muy buena. Lo mismo la relación de San Martín con Güemes. San Martín viene al norte a hacerse cargo del ejército del norte, recibiendo la hueste de Belgrano después de Vilcapugio y Ayohuma, acompañado con Güemes. Yo pienso que en esas 2 semanas a caballo que se tardaba desde Buenos Aires hasta Salta, y deben haber conversado bastante y deben haberse consustanciado con el proyecto sanmartiniano, porque este proyecto de llegar hasta el Alto Perú, construir la patria grande, este proyecto se conversó. Y eso creo que fue una oportunidad de haberlo hecho de Güemes con San Martín.
Luego con Belgrano, este, eh, luego con Belgrano, no tuvo mucha oportunidad de hablar Güemes, porque venía enfermo y derrotado, se recuperó en Tucumán y luego pasó a Buenos Aires. Pero en sí todo el proyecto continental se habló en ese tránsito cuando lo acompañó, como dije recién, cuando lo acompañó San Martín y Güemes, y donde Güemes manifestó cuál era la acción o cuál era el amor, por qué se luchaba, cuál es el amor por la patria, por qué nosotros luchábamos y por qué queríamos ser independientes. Eh, ¿Por qué queríamos ser independientes? ¿Por qué nos consideramos, si bien fuimos parte de las Españas, pero la conquista de España se divide en dos? Una cosa es la España de los Habsburgo y otra cosa es la España de los Borbones. Con la España de los Habsburgo, nosotros éramos las Españas, junto con España, y donde teníamos iguales condiciones y teníamos iguales derechos y obligaciones que los españoles. El tema, pasamos a ser colonia cuando en 1713 viene la otra dinastía, que es la dinastía de los Borbones, y roscado con el imperio inglés, pasamos a ser colonia. Ahí viene el tratamiento de la explotación de los indios, ahí viene la expulsión de la Compañía de Jesús, ahí viene la, ahí viene un poco la de eso, la desculturización de América en el sentido en que el hombre era hermano del hombre. Y bueno, ahí también viene toda la esclavitud negra que traen los ingleses, y ahí viene la explotación de América, pero ahí viene también la sublevación y la guerra de la independencia para salir de esta larga noche que teníamos con el imperio de los Borbones para ser una nación independiente. De esta forma viene toda la lucha por la independencia, viene la lucha de Artigas en el Uruguay, viene la lucha de Andesito Guasurarí en todo la Mesopotamia, y viene la lucha también de los pueblos altoperuanos. Hace un tiempo fui a invitar a Asunción del Paraguay a dar una charla, y bueno, yo también, formado en la escuela mitrista, le dije que vino Belgrano al Paraguay y dio 2 combates, Tacuarí y Paraguarí, para tratar de que los paraguayos se incorporen a la provincia unida de Río de la Plata. No sabía, ya que el Paraguay había querido ser independiente de España, pero de la pérdida. Me tuve que comprar unos libros paraguayos y de esa forma pude ver que la historia que a nosotros nos cuentan no es tan así, sino que el Paraguay ya quiso ser independiente. Y también como me desayuné, como decimos los criollos, en Cochabamba, me di cuenta de que la guerra de la independencia no terminaba en Salta. La guerra de la independencia terminaba en el lago Titicaca o en el río Desaguadero y un poco más allá. Porque todo eso fuimos la patria grande y en algún momento vamos a tener que volver a ser la patria grande. Por eso también me invitaron muchas veces a Santa Cruz de la Sierra, a Cochabamba, a Tarija, a Sucre. Y también después de esta charla, dentro de 2 horas, me invitaron a Santa Cruz de la Sierra a una conferencia más o menos parecida como esta, donde vamos a salir también por Tarija, por Sucre, por Cochabamba, por La Paz, y donde esta batalla cultural que la estamos dando entre todos, porque
todos estamos luchando esta batalla cultural para que rompamos los lazos que nos unen a las potencias colonialistas y podamos construir esa patria donde los hombres podamos vivir con alegría, podamos vivir con felicidad y podamos cultivarnos, estudiar y desarrollarnos en esta Argentina que forma parte, como dije recién, de esta patria grande. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, pero un poco esta es la idea central de esta charla, que durante mucho tiempo pude transitar por los caminos de América, porque prácticamente América del Sur la conozco todo, tuve 2 meses en el Perú, tuve 1 mes en Ecuador, tuve 2 meses en Colombia, tuve 2 semanas en Venezuela y tuve 3 meses en Brasil, varias veces en Uruguay, en Chile también varias veces. Estuvimos para el bicentenario de la batalla de Maipú y para la batalla de Chacabuco. Y bueno, que en ese momento estaba el embajador, el doctor Bordón, que nos dio alojamiento y nos hizo participar con los guasos chilenos también en los bicentenarios de la batalla de Chacabuco, y la verdad que es un gran orgullo y un gran gusto haber podido desfilar con los guasos chilenos y esperamos que el año que viene, que se cumple el bicentenario de la independencia del Perú, 29 de julio de 2021, se cumple el bicentenario de la independencia del Perú, y también esperamos, y a ver si vamos un grupo de acá, y podemos conmemorar entre todos la independencia del Perú, dada por lo que ellos consideran el padre de la patria, el general San Martín. Hace cosa de 5 años estuve en Lima, y justo había ido para la independencia del Perú. Fui al Instituto Sanmartiniano a buscar algún material, y el presidente me dijo, mire, ¿por qué no va mañana? Conmemoramos en la plaza principal la independencia del Perú. Fui al otro día y me hicieron pasar al palco, que yo no lo esperaba. ¿Por qué? Por ser argentino, porque nos tienen mucha estima. Me hicieron pasar al palco, y una vez en el palco, dice, bueno, vamos a cantar en primer término himno nacional argentino. En segundo término, himno nacional peruano. Y en tercer término va a hablar el presidente evocando la figura de nuestro padre de la patria. ¿Quién era el padre de la patria? El general San Martín. Yo la verdad que no entendía, con nuestra historia militarista, ahí en esa plaza principal de Lima, no entendía cómo es que los peruanos consideraban el padre de la patria el general San Martín. Bueno, esta historia la tenemos que desandar, esta historia la tenemos que sacar de esta historia colonial que nos puso Mitre y poner una historia de los pueblos, una historia de la patria grande, como la que estamos transitando, como la que saca Labardén o la que sacan otros escritores nuestros, para que en algún momento la América del Sur pueda ser una región en la cual se pueda vivir con libertad, con independencia, y nos podamos desarrollar de esta forma, como lo soñaba Bolívar, como lo soñaba Sucre, como lo soñaba San Martín, como lo soñaba Monteagudo, O'Higgins, y tantos, el general Artigas y tantos otros patriotas de esta patria grande. Hay una inquietud que uno de los amigos que está escuchando tu conferencia traslada, referido a la oportunidad en que Belgrano traslada a Güemes a la banda oriental, y finalmente o posteriormente San Martín lo rescata y se dirige con Güemes al norte, y ahí se reúne con Belgrano. Si vos podés precisar cómo fueron esos hechos históricos, esa diferencia que hubo entre los patriotas
y cómo se resolvió el vínculo entre los tres libertadores, porque son clave en el desarrollo del Congreso de Tucumán. Sí, si bien había intereses contrarios, porque San Martín tenía un pensamiento monárquico. Belgrano también tenía un pensamiento monárquico para esta tierra de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Y fue a Europa a ver si se podía conseguir algún príncipe europeo, lo habló a Fernando VII para ver si le daba, si le daba algún hijo para que venga a gobernar esta tierra. No consiguió ningún príncipe europeo y de vuelta acá planteó en el Congreso de Tucumán una monarquía incásica, que a veces el general Paz en su memoria dice, bueno, cuando vimos que nuestro general Belgrano pensaba plantear una monarquía incásica, nosotros, nosotros los congresales de Buenos Aires dijimos de qué chichería alto peruana van a traer un rey de pata sucia, porque generalmente andan descalzo con los botas. Dice, pero cuando vimos que el general Belgrano hablaba con bastante fuerza y quería un príncipe incásico, como para hacer la patria grande también, nada más que en vez de ser un concepto republicano, iba a ser un concepto monárquico, pero también luchaba por la patria grande. Entonces, dice, y después cuando vimos que los diputados altos peruanos empezaron a aplaudir, seguidos por los del noroeste, nosotros también tuvimos que aplaudir para no caer en ridículo. Y dice, y yo le dije, Anchorena le dije a los demás congresales, bueno, llevemos el Congreso a Buenos Aires y lo demos vuelta para que esta idea de la patria grande y esta idea de una monarquía incásica la dejemos en el olvido. Bueno, así fue como también otro luchador de la patria grande, como el general Belgrano, una vez que el Congreso se traslada a Buenos Aires, terminamos con una constitución unitaria como la de 1819 y firmando tratados y empobrecimiento, tratados con el Reino Unido, en el cual nos dio 1 millón de libras esterlinas, nos dio. Llegaron 150.000 libras esterlinas para hacer el puerto de Buenos Aires y para hacer las transacciones comerciales que estos muchachos querían con el Reino Unido. De esta forma, la idea de la patria grande, la idea de Belgrano, con la dinastía incásica para constituir la patria grande, también se echó para atrás. Pero este espíritu patriótica de la lucha, de luchar por el bien común, de luchar por el hermano que sufre y que pueda llegar a ascender, de luchar para que las comunidades indígenas se puedan asimilar también a esta nación en la cual podamos vivir todos y donde el hombre sea hermano del hombre. Bueno, esa fue la idea que en algún momento tendremos que retomar para que todos juntos podamos constituir esta nación en la cual nos podamos desarrollar en felicidad, podamos desarrollar en independencia y hagamos esa patria que soñó Belgrano, San Martín, Güemes, como dije recién, artistas, Monteagudo y tantos otros patriotas, los hermanos Lan, Juan Azurduy de Padilla, que vivió 5 años en Salta. Una vuelta estando en Sucre, hicimos un homenaje, salió un historiador con una carta donde Juan Azurduy de Padilla le escribía desde Salta a su padre en Chuquisaca, lo que hoy es Sucre. Después de la batalla después de la batalla de
de la derrota de Vilcapugui a Yohuma, ella se vino a Salta, vivió 5 o 6 años en Salta, en la estancia de los Gorriti, del río Piedra, o Rosario de la Frontera, porque ahí llegaba a la frontera, y después de la batalla de Ayacucho, que nos dio la independencia final, bueno, Sucre Padilla vino al gobernador de Salta, que le dio 200 pesos en oro, por el cual se compró 2 mulas y pudo regresar a Chuquisaca, o sea, a Sucre, y donde pudo terminar ver sus hijos, de los cuales 4 ya había perdido durante la guerra, que quedan 2, María Luisa y otro más. Y bueno, pudo terminar su vida en el Alto Perú, en una nación más o menos independiente, que todavía nos falta llegar a esa independencia. Y del Güemes guerrero, del Güemes que aparece como guerrero en las invasiones inglesas, produciendo ese hecho fantástico que haber tomado un buque con caballería. ¿Cómo vos nos explicarías la formación militar y la táctica militar que finalmente Güemes utiliza en la guerra de la independencia contra los ejércitos invasores? Bueno, Güemes empieza combatiendo cuando estuvo en Buenos Aires y donde durante las invasiones inglesas, uno de los barcos ingleses, la Justina, queda medio varado en el río de la Plata. Güemes ve que el barco quedaba varado, le costaba despegar, y en una carga de caballería, atropellos contra el buque la Justina, lo abordan y toman 46 ingleses prisioneros, y los arcabuces que estos muchachos tenían. A veces uno piensa que la guerra que las invasiones inglesas fue una invasión que vinieron a tratar de colonizar estos lugares, esta región. Pero las invasiones inglesas no vinieron a colonizar nada, vinieron a robarse el tesoro de Buenos Aires. A robarse el tesoro de Buenos Aires, como dice el profesor que escribió La Involución Hispanoamericana, Julio González. Julio C. González. Bueno, del puerto de Buenos Aires se robaron 14 toneladas en monedas de oro y en monedas de plata. El tesoro de Buenos Aires se lo robaron. No vinieron a tratar de colonizar esta parte. Vinieron lisa y llanamente a robar. Porque en Buenos Aires todas las monedas del Potosí venían a Buenos Aires. Los caudales que venían de Filipinas, que Filipinas fue colonia española, la colonizó Felipe II, y ahí viene su nombre, Philip, fueron Filipinas. Traían un galeón todos los años del Callao, y del Callao venían al puerto de Buenos Aires porque no querían ir al puerto de Buenaventura, Cartagena de India, porque el Caribe estaba lleno de piratas que esperaban ya todos los doblones y todas las monedas de plata que tenían en España. Entonces directamente se sacaba los caudales de Filipinas, de Perú, de Quito y de Potosí al puerto de Buenos Aires, y del puerto de Buenos Aires se embarcaba a España. En un momento dado, cuando estos hicieron inteligencia y vieron que estaban los caudales en Buenos Aires, decidieron hacer la invasión inglesa. Y esas 14 carretas con monedas de oro y de plata fueron recibidas en Londres con gran algarabía e hicieron una fiesta total por las invasiones inglesas, que no vinieron a conquistar, vinieron lisa y llanamente a robar. Bueno. Hola, a ver, buenas noches a todos. Disculpen.
Mi nombre, bueno, ahí dice Omar Ochoa, estoy vivo aquí en Tierra del Fuego y soy veterano de guerra. Ahí me gusta escuchar mucho sobre la historia nuestra, si bien yo desde la escuela primaria y secundaria mamé mucho en los libros la historia de nuestro país, nunca está de más recordar, refrescar la memoria, ¿no? Para mantener viva. En cuanto a los peruanos, yo estuve en Perú hace un par de años, conocí la Plaza San Martín y realmente el Perú, a nuestro general, no aprecian mucho. Aparte, demostraron que realmente nos aprecian en todo el apoyo que nos dieron. Disculpe, ¿no? Siga tranquilo. Ahí en la guerra de Malvinas. Fue realmente un ejemplo de hermandad de esta gente, todos aviadores peruanos junto con los nuestros. Yo pertenecía a la Infantería de Marina en un batallón de defensa antiaérea con el grado de cabo principal y a cargo de comunicación. Y el apoyo que nos dieron estos muchachos peruanos realmente fue demostrar que realmente son nuestros hermanos. Simplemente quería presentarme y conocerlo a todos ustedes. No sé de dónde son y veo que el señor Pérez Torres debe ser salteño porque lo veo con el poncho color sangre. Así es. Somos salteños, a pesar de que estudiamos ciencia exacta, porque soy ingeniero, siempre me gustó la historia, y este amor por la patria, que nos inculcó el general Güemes, el general San Martín, el amor por la tierra. ¿De dónde viene, a veces investigando, de dónde viene este amor por la patria? Y a veces nos ponemos a pensar qué es la patria, qué es la patria. Y como decían los antiguos romanos, la patria es la tierra de los padres. Porque cuando se moría tu padre, tu abuelo, algún familiar, se cavaba una fosa, se hacía una mortaja y se lo enterraba. Y la tierra llegaba a formar, el cuerpo humano de ese ser querido llegaba a formar parte de la tierra. Cuando venía una invasión, salíamos a defender la tierra de los padres, donde estaban enterrados nuestros padres. Por eso, para tener patria en una capital, las capitales tienen que ser mediterráneas. Las capitales no pueden ser portuarias, porque en las capitales portuarias lo único que hay son intereses económicos que por lo general dominan a todo el resto de la nación. Ningún país desarrollado del mundo tiene capital portuaria. Si vemos España, Madrid está en el centro de España, París está en el centro de Francia, Berlín está en el centro de Alemania, Moscú está en el centro de la Unión Soviética, Pekín está en el centro de China. Los brasileros que de geopolítica saben bastante, tenían la capital en una ciudad maravillosa, llena de encantos mil, una ciudad fantástica como el Río de Janeiro. Pero era portuaria. Tenían que hacer la capital mediterránea. Tuvieron esta concepción esta concepción de vida e hicieron la capital en Brasilia, mediterránea. Cuando dentro de poco, cuando tengamos la verdadera independencia y luchemos por esa Argentina, tendremos que hacer una capital mediterránea. Así que esperemos que en algún momento la podamos trasladar a Córdoba, a La Rioja, a Neuquén, a Chubut, pero a Corrientes, donde sea, pero que sea mediterráneo, para que tengamos tierra y podamos volver a pelear por nuestra gente, por nuestras escuelas, por nuestras universidades, por nuestras fábricas, y no que existan puramente intereses comerciales como tenemos en este momento con la capital que tenemos.
El amigo Jorge Sanz quiere Ingeniero, decir. ¿podría darme la palabra cuando pueda? Gracias. Sí, sí, hágalo, intervenga. Bueno, ok, muy buenas tardes. Con respecto a las invasiones inglesas y la finalidad de las invasiones inglesas, quisiera aportar algunos datos que pueden ser interesantes y aclaratorios. Dado que en el año 1711, el ex gobernador de Bermuda, que estuvo por el Río de la Plata, inglés por supuesto, escribió un artículo que se publicó en uno de los periódicos de Londres que se llamaba Propuesta para humillar a España y proponía la invasión del Río de la Plata, posteriormente formando un ejército en Mendoza, la invasión de la capitanía de Chile y desde allí, en una operación anfibia, la invasión del virreinato de Lima. Eso suena, ¿verdad? En ese momento no era oportuno, pero los ingleses tienen muy buena memoria y sobre todo un buen archivo de datos. Tal es así que en el año 1800 el general Maitland hizo un plan para conquistar el virreinato del Río de la Plata, ya estaba formado entonces para 1800, y el plan que había hecho aquel hombre que manifestó en 1711. Y con un nombre bien británico y ofensivo, Propuesta para humillar a España. El plan Maitland no se podía concretar en el 1800, ni siquiera un poco más adelante, porque estaban en paz con España, cosa que pasó a un estado de guerra en el año 1804 a raíz de un ataque a 3 fragatas españolas que fueron atacadas cerca de Portugal y cuya finalidad era capturar uno de los buques que lamentablemente para los ingleses un proyectil de su flota dio en la Santa Bárbara y se hundió inmediatamente. Hace cosa de 10 años, la empresa norteamericana Odyssey de exploración marítima levantó ese tesoro y recuperó monedas y lingotes por valor actuales de 500 millones de dólares. Un juez norteamericano falló en contra, dada la demanda que hizo España, y varios aviones Hércules tuvieron que devolver la plata en Madrid, sin haber tenido ningún tipo de riesgo por su parte, porque no participaron de la búsqueda. La cuestión es que en 1805 ya estaban en guerra y en 1805 se produce la batalla de Trafalgar, que logra el dominio de los mares por parte de España. En consecuencia, ya estaban concretamente el camino libre para invadir el Río de la Plata, cosa que se quiso hacer en 1806 con la primera invasión inglesa. Sacaron buena ganancia, como dijo el ingeniero Pérez Torres, a través de la captura del tesoro. Pero ¿por qué hicieron la invasión de entonces de 1807? Donde también fueron derrotados, si ya el tesoro había sido capturado. Y en un año, ni remotamente, se juntaba un tesoro de esa naturaleza. ¿Y por qué razón se hizo? Porque querían conquistar el Río de la Plata. Tanto es así que después de la derrota y en base a la perseverancia británica, en 1808 estaba prevista una tercera invasión inglesa al mando de Arthur Wellesley, que era el general elite de los ingleses, más conocido como Wellington, y que fue el que derrotó en 1815 a Napoleón, nada menos. ¿Y por qué no vino la tercera invasión inglesa? Vino por esos azares de la historia, dado que a Napoleón en 1808 se le ocurrió invadir España, traicionando al rey Carlos IV, o en todo caso a Fernando VII, porque ya había entregado el mando a su hijo, Fernando. Entonces esa expedición que iba a venir al Río de la Plata se dirigió a Portugal y en conjunto con pequeñas fuerzas portuguesas
y las españolas se hizo la famosa guerra de la independencia de España, que duró nada menos que hasta 1814, oportunidad que Fernando VII retomó el mando, el reinado, no solamente de España, sino además de sus colonias. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Estaba ya en muy malas condiciones el ejército español. Cuando San Martín desembarcó en Paracas en 1820, el ejército español que quedaba era de 22.000 hombres y San Martín desembarcó con escasos 5.000, que justifica después la entrevista a Guayaquil para pedirle refuerzos a Bolívar. De manera que había más intereses que buscar tesoros y era nada menos que apropiarse de las colonias en Sudamérica. Muy bien. La de Nueva Granada en el norte, la de el Río de la Plata, por supuesto, y la de Lima. Todo esto está registrado, por supuesto, y creo que la tercera invasión nos hubiera evitado ir a la academia ahora a estudiar inglés. Me parece que hubiera triunfado. Gracias. Gracias a usted. Tengo una pregunta, Yayo, que ha llegado aquí. Vinculado a la política o al tratamiento que Güemes tenía con los gauchos, por lo cual fue llamado el Artigas del Norte. Si podés hablar de esa relación especial que tenía Güemes con sus gauchos. Bueno, la verdad que la relación de Güemes con sus gauchos fue una relación visceral. Sí, fue la relación de Güemes con sus gauchos fue una relación visceral. Quería que los gauchos de las provincias unidas del Río de la Plata se desarrollen, puedan vivir en esta tierra en armonía y con felicidad. A veces, investigando, vi qué idea de nación tenía Güemes. Tenía una idea de nación unitaria o una idea de nación federal. El hecho de ponerlo al coronel Monde, que tenía un pensamiento federal, como uno de los congresales de Tucumán, creo que quería una relación para que la provincia unida del Río de la Plata, para que los gauchos y para que todos los habitantes puedan desarrollarse, creando industria, creando escuelas, creando chacras y todo aquello que necesitaban como para poder sustentarse y ser hombres libres y hombres independientes. Creo que esa es la función que tenía, con la cual compartía mucho con San Martín, y también que era el pensamiento de Belgrano. Ese fue el pensamiento también que se llevó al Congreso de Tucumán. Pero la desgracia nuestra es cuando este Congreso se traslada a Buenos Aires y viene una concepción unitaria, una concepción de ser un país exportador de materia prima y consumidor de manufactura. Y bueno, terminamos como estamos bien en este momento. No sé si he respondido claramente o quiere que amplíe un poco más la pregunta. No, te diría que la amplíes porque en relación a este tema hay otras preguntas que van llegando y por ahí vos podés complementarla más. Es decir, la relación político-militar y la vinculación de Güemes con sus soldados y gauchos, también vinculado al problema de la tierra. Así que, ¿cómo era la concepción estratégica de Güemes en su lucha por la independencia? La relación de Güemes de los gauchos con la tierra, él consideraba que los gauchos tenían que vivir de la misma forma o con los mismos
con el mismo espíritu que tenían todos los habitantes de Salta. Eso en cierta forma a Güemes le cuesta la vida, porque Güemes, a todos los gauchos que trabajaban en fincas, en estancias, iban a luchar por la independencia, le pedía a los dueños de fincas, de estancias, que le tenían que seguir pagando los sueldos. Entonces, aquí se juntaban dos cosas. Uno, que se había cortado el comercio con el Alto Perú. Ya no podíamos vender mulas ni recibir las monedas de plata, y se cortó el comercio. Se empobreció la gente y además de eso tenían que seguir pagando sueldos. Trae el rebelión de la clase pudiente se opusiera a Güemes. Y esa clase pudiente son los que mandan al Barbarucho Valdés al Alto Perú para traer los 200 jinetes reales, terminar matándolo a Güemes, que se acabe la erogación en contribuciones para la guerra y pagando sueldos a sus gauchos, y que esto se termine, bueno, traen los 200 jinetes reales, y por esa concepción de defender el gauchaje a Güemes también, y defender el gauchaje para luchar por la independencia, a Güemes le cuesta la vida. Hay un comentario aquí que quisiera transmitirte, del maestro Miguel Galván, que es presidente del Instituto San Martiniano del Perú, en la Argentina filial Tucumán. Dice el maestro Galván: militarmente hablando, la guerra de recursos para empantanar a los realistas tuvo un recurso extraordinario que fue darle fueros militares a sus milicianos. Los fueros militares fueron una medida revolucionaria porque le dieron libertad de acción a esos milicianos, lo que provocó un enorme enojo de los realistas. El maestro Galván cree que esta medida fue absolutamente original para el desarrollo de las milicias de caballería de Güemes. Yo coincido con eso, y coincido también con el proyecto de Güemes para tratar sus gauchos, entusiasmar también a otras provincias que a veces no tuvo también mucha aceptación, como el caso de la guerra que tiene con Bernabé Arauz, que en cierta forma no compartía la lucha por la independencia, y bueno, tal es así que cuando lo manda el coronel Vitt al recuperar las armas que le mandaba el directorio, realmente el único que pudo recuperar las armas mandó dos entrevistas más a Tucumán. Tucumán no entregaba las armas, lo mandó a Vitt recupera las armas. Por esa razón, cuando él va a morir, no pone a un salteño ni tampoco a otro gaucho para que lo siga. Lo pone a Vitt, a pesar de que ser austríaco, consideraba que era el que sabía hacer la guerra, y lo hace jurar para que siga combatiendo y por acá no pase ningún realista más hacia el sur de Salta, o hacia Córdoba, o hacia Buenos Aires. Bueno, sabiendo... Perdón, si me disculpan, tengo que retirarme, ha sido muy amena la charla. Un saludo a todos ustedes. Bueno, mi nombre es Omar Ochoa, como le dije, y vivo acá en Tierra del Fuego. Y bueno, es de recordar, refrescar un poco más la memoria en cuanto a los acontecimientos que se ocasionaron en esa época donde nació nuestra patria. Buenas noches a todos, que tengan muy buenas noches y cuídense, los veré pronto. Muchas gracias por su participación, muy amable. Yayo, sabemos que tenés que ir a una conferencia. Sí, gracias a esta conferencia que yo la publicité, también ahí los amigos de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra,
me pidieron que después de la conferencia podíamos hacer otra conferencia y salir también, como salimos acá, a salir por Potosí, por Oruro, por La Paz, en la teleconferencia virtual. Yo le dije, bueno, que esto más o menos tardaba 1 hora de 8 a 9 y que después de las 9 por eso estamos en tiempo. Pero lo que sí es importante, que así como vos tuviste la iniciativa de hacer esta charla por la Patria Grande, yo la publicité. Bueno, ahora los bolivianos también quieren hacer una charla por la Patria Grande. Ojalá que los peruanos también se entusiasmen y ojalá que el año que viene, que es el bicentenario de la independencia del Perú, nos podamos reunir todos y fundar las bases para ver si en algún momento podamos llevar adelante la idea de San Martín, la idea de Güemes, la idea de O'Higgins, la idea de Artigas, de poder volver a ser las provincias unidas del sur. Bueno, es una tarea pendiente y en algún momento sigamos con estos foros para ver si damos esta batalla cultural para que pueda ser posible este tema, a pesar de que también andamos con problemas en Argentina. Bueno, te agradecemos mucho, Yayo, a todos los participantes, a don Jorge Sáenz por sus sabias reflexiones y bueno, esperemos que sea muy exitosa tu conferencia con los hermanos bolivianos. Gracias por tu participación, gracias a todos y los invito el viernes a la conferencia de la profesora Elena Luz González Bazán sobre Semblanza del General Belgrano. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la atención. Muchas gracias.